Bienvenidos una vez más a Evangélico Bíblico. Como siempre te presentamos una prédica del pastor José Valenzuela. Así que por favor te invitamos a que pongas mucha atención en el siguiente mensaje. ¿Cómo demuestra usted que Jesucristo era el Mesías verdadero y no era un impostor? ¿Cómo me lo demuestra usted? Deme 5 versículos donde usted me puede demostrar que Jesucristo era el Mesías verdadero. Lamentablemente hay muchos cristianos que cuando usted les confronte le dice, ¿usted cree que Cristo va a venir? ¿Que volverá otra vez? Y me dice, sí, deme 5 versículos donde digan su Biblia que Cristo va a venir. Y no te lo saben decir. No te lo saben decir. No, es que yo he oído, es que... No, yo no quiero saber lo que usted ha oído, yo quiero saber la Biblia que usted sabe. Entonces la semana pasada yo le dije a ustedes que Cristo cumplió más de 300 profecías en carne propia para poder demostrar que Él no era un mentiroso ni un impostor. Y algunos de ustedes tal vez se preguntarán, ¿pero es que acaso existe la posibilidad de que alguien se haga pasar por Jesús, que alguien se haga pasar por Cristo sin serlo? No le quepa a usted la menor duda. Antes de que el Señor Jesucristo vino en su primera venida, ya habían aparecido en la escena pública pseudo falsos profetas que arrastraron a unas cuantas personas y después fue un auténtico desastre. Durante los primeros siglos del cristianismo, el Señor Jesucristo dijo que se levantarían falsos, tres cosas: falsos profetas, falsos maestros y falsos Cristos, y falsos apóstoles también. Y si no, mire usted la cantidad de apóstoles que hay hoy en día en el mundo. Hay más apóstoles hoy en día que cristianos. Hoy en día todos son apóstoles. Hay más jefes que indios. Todos son apóstoles. ¿Por qué? Porque si usted dice yo soy pastor y el otro que está al lado dice yo soy apóstol, parece que este es comandante y usted es teniente. Como que tiene más categoría el apóstol que el pastor. Y la Biblia dice que un requisito para ser apóstol es que se tenía que ver a Cristo físicamente. Se tenía que ver a Cristo. Ese era un requisito indispensable para poder ser llamado bíblicamente apóstol de Jesucristo. Y la inmensa mayoría de los que hoy en día tienen el título de apóstoles, primero se lo inventaron ellos, no se lo dio el Señor, y en segundo lugar no han visto nunca al Señor. Segunda característica, dice que tenían que hacer milagros y señales y prodigios típicos de apóstoles. Y ahí están en la Biblia para que usted sepa cuáles son. Cuando nos desviamos de la palabra, cuando nos desviamos de la escritura, nos pueden dar gato por liebre. Dicen que el gato sabe muy parecido a la liebre o al conejo, yo no sé porque no lo he probado nunca. Ya en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor le habla a la iglesia, le dice, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. ¿No dice la Escritura que hay que probar los espíritus? ¿Sí o no? Probar los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. No se puede decir amén a cualquier cosa. Por eso yo llevo mucho tiempo diciendo, vengan a la iglesia con la Biblia. Muchos no me hacen ni caso, pero lo voy a seguir diciendo. Venga a la iglesia con la Biblia. Salga a la calle armado, con la palabra encima. No se limite solamente a leerla ahí cuando se pone en la pantalla. Traiga la Biblia, escudriñe las Escrituras, tome apuntes, porque usted no se va a acordar dentro de 2 horas de todos los versículos que yo le voy a dar esta noche. Es imposible, no se va a acordar. Por eso yo compré, otra vez le digo, bolígrafos y folios para que durante el estudio de hoy, donde vamos a escudriñar más profecías que se cumplieron en Cristo, usted pueda recordarlas. Y usted puede decir, a ver, ¿dónde está eso? Aquí. Usted nunca escuchará desde este púlpito algo que no se pueda demostrar con la Biblia. Nunca. Todo lo que se predica desde este púlpito, sea a través de Anderson, a través del pastor Marco o de quien sea, todo va avalado y apoyado por la Escritura. Lo que no pasa por la Escritura no nos interesa y no lo compartimos. Porque el Señor Jesucristo dijo, escudriñad ¿qué? Las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no quiero pensar que en esta tarde hay algún cristiano aquí entre nosotros que nunca ha leído la Biblia completa. No quiero ni pensar que usted no haya leído la Biblia nunca completa.
Vamos a seguir con el Evangelio de Mateo. ¿Alguien necesita papel y lápiz para apuntar? ¿Sí? Pues Patricia, ven. Y si alguien necesita papel y lápiz para apuntar, yo se lo doy. Levante la mano el que necesite papel y lápiz. Hay por ahí algunas cuantas manos. Reparte por ahí. Mateo capítulo 13. Evangelio según San Mateo capítulo 13. ¿A quién le escribió Mateo su evangelio? A los judíos, efectivamente. ¿Y Marcos? A los romanos. ¿Y Lucas? A los griegos. ¿Y Juan? A la iglesia. Repito, lo va a decir usted de memoria, Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, Juan a la iglesia. ¿A quién le escribió Lucas? ¿Y Marcos? ¿Y Juan? ¿Y Mateo? A los judíos. Por eso Mateo utiliza continuamente la expresión para que se cumpliese lo dicho por el profeta y para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Porque los judíos conocían las escrituras proféticas, conocían a los profetas. Y entonces ellos, cuando leían esas palabras proféticas, podían comprobar si efectivamente Cristo las había cumplido o no las había cumplido. Y nos quedamos en el capítulo 13, versículo 34. Y después yo voy a leer lo de Mateo, y ahí arriba, la que está en la pantalla, me va a poner la profecía del Antiguo Testamento, que ya para eso te lo pasé antes. Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ahora preguntaré, ¿qué es una parábola? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué es una parábola? Porque si Jesús solamente a la gente, a las multitudes, les hablaba en parábolas, usted tiene que saber qué es una parábola. ¿Qué es una parábola, pues? Es una enseñanza, lógicamente. Una de las características de una parábola es que se emplea un elemento conocido para hablar de algo desconocido. Es como que a veces se compara, ¿no? Una oveja con el creyente, una red con el reino de los cielos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son como historias, por decirlo de alguna manera, con un objetivo bíblico, con un objetivo espiritual. ¿Dónde estaba escrito que cuando viniera el Mesías utilizaría este sistema de enseñanza con las multitudes? Bueno, lo dice en el Salmo 78, versículo 2. Ahí lo tiene usted, apúntelo. Abriré mi boca en proverbios, parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hay capítulos enteros de la Biblia que fueron dichos en parábolas. Y el reino de los cielos es como, dígame una parábola, el nombre de una parábola, una. El buen samaritano, el sembrador, el hijo pródigo, la semilla, etcétera, etcétera. Hay muchas parábolas y ese era un sistema que utilizaría el Mesías cuando viniera. ¿Qué significa la palabra Mesías? Es que continuamente yo veo que estamos utilizando palabras, los cristianos, que muchas veces en el fondo no sabemos lo que estamos diciendo. Yo hoy le pedí a varias personas de la iglesia que la próxima semana me traigan la definición de 3 palabras, porque continuamente veo que utilizamos palabras y a veces no sabemos lo que significa. Decimos que Cristo es el Mesías, y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesucristo era el Mesías? ¿Sí o no? ¿Y qué significa Mesías? ¿Qué significa Mesías? Porque si usted dice que Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías verdadero, yo le pregunto, ¿y qué significa la palabra Mesías? ¿Era tal vez su apellido? ¿Qué significa Mesías? Mashiach. Ungido. ¿Ungido con qué y para qué? Se ungía a la gente con aceite
Los profetas llevaban un cuerno lleno de aceite y cuando iban a nombrar a un nuevo rey o a otro profeta o a un juez, ¿verdad?, le derramaban ese aceite, el aceite de la unción, como señal de que espiritualmente hablando esa persona había sido escogida por el Señor y capacitada por el Señor para cumplir esa función. No es un nombre, es un título. Por eso al presidente de Israel en la actualidad se le llama el Mashiach, el Mesías. Y usted dice, pero ¿cómo se le puede llamar Mesías? Es que no es un nombre, es un título. Es un hombre que ha sido ungido para ser el presidente de Israel. Así que el Señor Jesucristo fue ungido por el Padre para que pudiera cumplir con toda la palabra profética que se había escrito acerca de él. Eso significa ungido, Mesías. Mesías significa ungido. Y cuando viniera el Mesías hablaría en forma de parábolas. Las parábolas son historias que pudieron ser realidad o no. Una característica de las parábolas es que nunca se dan nombres propios. Cuando se da el nombre de una persona, como por ejemplo, a veces he oído gente que dice, sí, la parábola del rico y de Lázaro. Eso no es una parábola, hermano. ¿Por qué? Porque se menciona el nombre propio de un protagonista de la historia. No se menciona el nombre del rico, pero se menciona el nombre de aquel pobrecito que estaba lleno de llagas, ¿se acuerda?, que no tenía nada para comer y se llamaba Lázaro, que no tiene nada que ver con el Lázaro que resucita el Señor Jesucristo, es otro Lázaro, ¿vale? Eso no es una parábola. ¿Por qué? Porque hay nombre propio. Pero la historia del hijo pródigo puede ser que a lo mejor un padre tuvo un hijo rebelde que se marchó a lejanas tierras, que gastó perdidamente su fortuna, pero ¿cómo se llamaba el hijo pródigo? Nadie lo sabe. Y el hermano, nadie lo sabe. Y su padre, nadie lo sabe. Puede ser una historia real, contada en forma de parábola, o simplemente una historia inventada para tener una aplicación espiritual, ¿verdad? La parábola del buen sembrador. Hombre, ¿cuántos sembradores saldrían al campo y al hacer así, parte de la semilla caía en el camino? ¿Y cuánta semilla caería entre piedras? Pero es simplemente una historia, es una parábola con una interpretación, con una aplicación que después el Señor le da en privado a sus discípulos. Así que otra profecía más cumplida en la persona de Cristo. Hablaba por parábolas como estaba profetizado en el libro de los Salmos capítulo 78. Pero hay una profecía muy bonita que también la cumplió el Señor Jesucristo. Y la encontramos en Mateo capítulo 21. Y voy a leer los primeros versículos. Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Quién sabía? ¿Quién profetizó cientos de años antes de que esto aconteciera, que el Mesías entraría no caminando, sino montado en un pollino de asno? ¿Cómo podía saberlo Zacarías? Ahí está la palabra: alégrate mucho, hija de Sión. Por cierto, Sión, ¿qué significa? Otra palabra que utilizamos miles de veces. Y a veces decimos Sión y no sabemos ni lo que estamos diciendo. ¿Saben que Jerusalén tiene 70 nombres diferentes en la Biblia? Es la única ciudad que la Biblia le da 70 nombres diferentes. Uno de ellos es Sión. Aunque hay un monte que se llama Sión, a la ciudad de Jerusalén se le conoce como la ciudad de Sión. Y dice: alégrate mucho, Jerusalén, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto lo escribió el profeta Zacarías. ¿Cómo podía saberlo? Por revelación del Espíritu Santo. Él recibió la revelación de que el Mesías entraría triunfalmente montado en un pollino de asno
a la santa ciudad de Jerusalén. ¿Y esto ocurrió o no ocurrió? Al pie de la letra, mi hermano. Una profecía más. ¿Por qué no entró en un caballo blanco? Primeramente, los judíos no usan caballo. Eso tiene una explicación, pero los judíos no usan caballo, no usaron nunca caballería. Pero la Biblia dice en el Apocalipsis que cuando el Mesías venga por segunda vez, vendrá montado en un caballo blanco. Un caballo blanco. Pero cuando entró triunfalmente a Jerusalén, entró en un pollino, porque venir en un caballo blanco significaba venir en son de guerra, y venir en un pollino significaba entrar en son de paz. Así que el Señor Jesucristo viene una primera vez montado sobre un pollino de asno. Se cumple la palabra del profeta Zacarías de una forma tremenda. Y la segunda vez, cuando viene el Señor en las nubes, dice que viene montado en un caballo blanco. Y se describe perfectamente su forma en el libro del Apocalipsis, pero eso ya es otro tema. En Mateo capítulo 27, versículo del 1 en adelante, Mateo 27, del 1 en adelante, apunte. Mire lo que dice aquí, algo impresionante, algo tremendo que ocurrió de una forma extraordinaria. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí no lo dice, pero se añade como dato en el libro de los Hechos que cuando se ahorcó, la rama en la que estaba colgado se partió y al caer al suelo, dice que todas sus entrañas se desparramaron por tierra. Y usted puede visitar el sitio donde Judas se ahorcó y no crece ni la hierba, hermano. Todo allí alrededor, verde, flores, precioso, pero el lugar donde Judas se ahorcó está seco. Y ya le puede usted regar, lo puede plantar, allí no crece absolutamente nada, es un terreno maldito, porque allí murió este hombre que entregó al Señor Jesucristo por dinero. Maldito el dinero cuando se usa para lo malo, hermanos. Arrojando las piezas de plata se ahorcó, y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito. Ay, no es lícito. Es lícito otras cosas, pero esto no. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Qué hipocresía tan grande, ¿eh? Tan escrupulosos para unas cosas, y es el mismo dinero que ustedes han dado para vender y para comprar la vida del inocente Señor Jesucristo. Es increíble, ¿eh? Somos a veces tan exigentes con los demás y tan tolerantes con nosotros mismos, ¿no? Como decía el Señor, tragáis, ¿cómo decía? ¿Coláis el camello? No. Coláis el mosquito y os tragáis el camello. Estaba ahí entre mosquito y camello. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¡Ay, qué buena obra! ¡Qué buenos! Por lo cual aquel lugar, o aquel campo, se llama hasta hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. No era casualidad que lo entregaran por 30 piezas de plata. Podían haber sido 20. ¿Por cuántas piezas compraron a José cuando lo vendieron los hermanos para Egipto? ¿Por cuántas? Por 20. Podían haber sido 31, 40, 80. Sin embargo, dice la Biblia que sería entregado por 30 piezas de plata. Y tengo que decirles, no se escandalice, que aquí en el versículo 9 hay un fallo del escriba que escribió lo que no era. Lo descubrí hoy, Lo descubrí hoy. Dice el versículo 9: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Jeremías no profetizó eso. Fue Zacarías.
No cambia el significado del texto, simplemente que fue un error del copista, que en vez de poner Zacarías puso Jeremías, porque la profecía está en Zacarías 11, 12 y 13. Y ahí está. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. ¿Cómo podía saber Zacarías que a Judas, los sacerdotes de Israel, le iban a dar 30 piezas de plata? ¿Cómo podía saberlo? Es que no lo sabía. Fue otra revelación del Espíritu Santo para que él profetizara la verdad y para que cuando viniera el Mesías hubieran muchas profecías para poder comprobar si era el verdadero o era un falso o era un impostor. Y yo le podría dar una lista muy larga de falsos mesías que vinieron. Por ejemplo, uno de ellos, Bar Kokhba. Bar significa en arameo hijo, Kokhba significa estrella, el hijo de la estrella. Hubo un hombre en Israel, más o menos en el 100 y pico después de Cristo, llamado Bar Kokhba, el hijo de la estrella. Y un famoso rabino llamado Rabí Akiva, creyendo que era el verdadero Mesías, porque tenía el nombre de la estrella, estrella saldrá de Jacob, se confundió y lo apoyó, y le dio todo su apoyo y comenzó a decir y a publicar que Bar Kokhba era el verdadero Mesías. Falso, lo mataron. Y a Rabí Akiva, los romanos con tenazas ardiendo, le arrancaron toda la piel de su cuerpo a pedazos, se la dieron para que se la comieran los perros, y después lo torturaron hasta la muerte, y otra vez se volvieron a equivocar. Y podría darles una lista enorme de falsos mesías que arrastraron a multitudes, a miles de personas creyendo que eran el verdadero Mesías. Pero para poder demostrar que tú eres el verdadero Mesías, tienes que cumplir 300 profecías. Así que es prácticamente imposible que un hombre, aunque se las aprendiera de memoria, pudiera hacer algo para que esas 300 profecías se cumplieran. ¿Qué podía hacer Cristo desde la cárcel para decirle a los sumos sacerdotes de Israel que le den a Judas 30 piezas de plata? ¿Qué puede hacer Jesús? Nada puede hacerlo. Sin embargo, ellos, sin darse cuenta, cumplieron una palabra profética, y justo ni una más ni una menos. 30 piezas de plata fue el valor que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿eh? Para Judas, con 30 piezas de plata, estaba contento y creía que ese era el valor que tenía el Señor Jesucristo. ¿Cuánto vale el Señor Jesucristo, hermano? ¿Se puede comprar con dinero? Su amor, su misericordia, su perdón. Es una locura. Otra palabra profética más que se cumplió. Capítulo 27, verso 35, otra más. Miren qué interesante. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Otra vez, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta la ropa le quitaron, hermanos. Es tremendo, Hasta la ropa le despojaron al Señor. Salmo 22, 18. Léase el Salmo 22 completo. Es un salmo perfecto. Describe la vida de Cristo con una perfección absoluta. Dice el Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta la ropa le quitaron al Señor. Qué tremendo. Bueno, le quitaron la vida, la dignidad, no le van a quitar la ropa, imagínate. Otra profecía más. Jesús no dijo de la cruz, quítenme la ropa, para que se cumpla la profecía y vean que soy el verdadero. Él no dijo nada. Salió iniciativa de los romanos que le estaban crucificando. Oye, esta túnica es una pena que lo entierren con ella, vamos a quitársela, que se quede desnudo, da igual. Peor para él, más vergüenza pasa. Y dice que se rifaron y echaron a suerte sus ropas. Otra profecía más. ¿Te das cuenta cómo hay una y otra y otra y otra y otra y otra? Y todo esto tú tienes que conocerlo para que tú llegues a tu propio convencimiento de que el Señor Jesucristo era el verdadero Mesías, porque cumplió todas las profecías que hablaban de Él. Tenemos una más en el capítulo 27, estamos en Mateo 27, versículos 38 y 39. Vamos a leerlo también en esta noche.
capítulo 27, 38 y 39. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y él dónde estaba? En el centro. ¿Por qué no lo pusieron a la derecha? ¿Por qué no lo pusieron a la izquierda? Esto tiene que tener una explicación. Porque en el centro se ponía al más malo, al más criminal, al peor, para que llamara la atención. A la derecha, al siguiente, y a la izquierda, al menos malo o el peor de todos. Lo pusieron en el centro para decir, el peor de los 3, él, el que está en el centro. Es terrible, es que fue una humillación una detrás de otra, una detrás de otra. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Salmo 22:7, volvemos otra vez a este salmo espectacular. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, ponemos el siguiente versículo, se encomendó a Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, burlándose del Señor Jesucristo hasta el último momento. ¿Te das cuenta, hermanos? Para que tú y yo estemos esta tarde aquí sentados en esta iglesia, todo lo que Él tuvo que padecer, para que tú y yo podamos en esta tarde aquí estar cantando y alabando a Dios y escuchando su palabra, todo esto se tuvo que cumplir. Y no es nada agradable que a una persona le hagan todo esto. No me gustaría estar en su lugar, que me crucificaran delante de toda la ciudad, desnudo completamente, que se rían de mí todos los que pasen por aquel lugar, que cuando pida algo de agua porque me estoy muriendo de sed, se me acerquen y me den hiel con vinagre, como es otra profecía que también estaba escrita acerca de él, que me traicione uno de mis discípulos, que el otro me niegue, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para que hoy podamos estar aquí disfrutando de este estudio y de este mensaje, todo esto que es terrible, yo no sé cuál es peor, se tuvo que cumplir. Y Él lo padeció, no porque se lo merecía, sino para demostrarnos su amor y para demostrarnos que Él va en serio con todos y cada uno de nosotros. ¿Y por qué nosotros a veces no vamos en serio con las cosas del Señor? Porque es fácil hablar de lo que hizo Judas y es tremendo hablar de lo que hizo Pedro y de lo que hicieron los sumos sacerdotes y cómo se burlaban y cómo le humillaron y cómo le arrancaron la piel los pelos de la barba y cómo lo azotaron. Todo eso está muy bien contarlo. Y a veces decimos que malos que eran los judíos y qué malos que fueron los discípulos y qué malos fueron fulanito y menganito. Pero hermano, ¿y cuántas veces nosotros después, no digo antes, digo después de haber oído el Evangelio, no hemos sido coherentes con la fe que decimos tener? Y por ahí hay unos pasajes en la carta de los Hebreos que dice que algunos ya pecan hasta deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber sido iluminados con la luz del Evangelio. ¿Cómo es posible que algunos pequen ya con toda intencionalidad, sabiendo que la desobediencia, como vimos el domingo, es uno de los peores pecados que podemos cometer contra Dios? ¡Qué misericordia tiene el Señor con nosotros, Porque todo esto no ocurrió la semana pasada. Todo esto ocurrió hace 2000 años. Y nosotros no habíamos nacido. Pero Él sabía perfectamente que cuando naciéramos, todos nos íbamos a descarriar como ovejas. Cada cual se iba a apartar por su camino. Y por eso Él, antes de que tú y yo naciéramos, antes de que nuestros padres se conocieran, antes de que hubiera la más mínima posibilidad de que tú y yo tuviéramos existencia en esta vida, ya Él se adelantó en el tiempo y en el espacio y ocupa nuestro lugar muriendo en una cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué te parece? Si eso no es amor, si eso no es misericordia de parte del Señor, entonces ¿qué es? Y me gustaría en esta noche que fuéramos al Antiguo Testamento y leyéramos ese capítulo espectacular que muchos no quieren leer porque es tan claro, que tiemblan ante las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro. Un capítulo realmente espectacular que bajo ningún concepto en absoluto se refiere a un pueblo, a una nación, en este caso Israel, sino que es un capítulo 100% mesiánico y que describe a la perfección detalles del Mesías
que se cumplieron perfectamente en su persona cuando estuvo en este mundo. Isaías capítulo 53, arranco desde el versículo 1 y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Escucha bien esto: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Esto es la resurrección, amigo. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay tantas cosas que podemos ver en los evangelios que se cumplieron. Su muerte, su sepultura, cómo oró en el último momento por los que le estaban crucificando, su martirio, su humillación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ocurriría después de aquel martirio terrible. Date cuenta que a Jesús se calcula que lo crucificaron más o menos como a las 7 de la mañana, cuando era el primer sacrificio que se celebraba en el templo, y antes de las 3 de la tarde ya había muerto. Horas colgado en la cruz, más el día anterior siendo, digamos, azotado y escupido y llevado de un lugar para otro como si fuera una mercancía, sin descansar, sin agua, sin que nadie le curara las heridas, una humillación detrás de otra, detrás de otra. Aparte de todo eso, el abandono de sus discípulos, aparte de todo eso, las acusaciones, los falsos testigos que pagaron para que vinieran y dijeran que había hablado en contra del templo, en contra de la ley de Dios, etcétera, etcétera. Aparte de todo eso, por si esto fuera poco, el dolor, las llagas a la intemperie, un dolor terrible, y para colmo de los colmos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta el mismo Padre le da la espalda, porque en ese momento Él carga el pecado de toda la humanidad, de todos los que habían muerto en el pasado, de todos los que estaban presentes en su tiempo, en su generación, y todos los que aún no habíamos nacido, por toda la raza humana, desde Adán, desde el primer ser humano, hasta el último que pise el planeta Tierra. Él murió por toda la raza humana. Y lo sabía desde antes de la fundación del mundo. No es que se enteró a los 20 años que leyendo las Escrituras, se enteró por ahí, por Isaías o Jeremías o Zacarías, se enteró de que él había nacido y que algún día le ocurría todo esto. No, él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? No existía ni el mundo, ni el planeta Tierra, ni el universo, nada existía. Y ya él sabía perfectamente que él algún día se encarnaría
tomaría forma humana y vendría a este mundo y moriría en una cruz, como hemos leído en esta noche. Porque el Señor Jesucristo no comenzó a existir cuando nació en Belén de Judea, sino que Él es eterno. Porque si no es eterno, tenemos un gravísimo problema doctrinal. Si Jesucristo no es eterno y tuvo un principio, quiere decir que fue un ser creado como cualquiera de nosotros. Como fue creado los ángeles, los serafines, los querubines, el mismísimo Satanás, tú y yo. Si Él no fue eterno, entonces mintió cuando Él decía yo soy antes de Abraham. Si Él no era eterno, no era Dios, sino era simplemente un hombre. Y la Biblia dice que la sangre de los seres humanos no puede perdonar nuestros pecados, sino solamente la sangre del Señor Jesucristo, de Dios, puede perdonar los pecados del ser humano. ¿Te das cuenta que detrás de todas estas profecías, detrás de todo su vida y su ministerio, y detrás de estos evangelios, y detrás de esta Biblia, está nada más y nada menos que la mente de Dios, el diseñador, el creador del universo, que sabía perfectamente que aunque iba a poner en el mejor lugar del mundo a Adán y a Eva, no hay ningún lugar en la tierra que se pueda parecer a lo que era el jardín del Edén. A pesar de que tenía todas sus necesidades cubiertas, a pesar de que no tenía ni frío, ni calor, ni hambre, ni nada, Dios sabía perfectamente que el hombre iba a pecar y a desobedecer al Creador. Y como lo sabía, no se llevó las manos a la cabeza diciendo, ¡ay, qué lástima, qué pena! Con lo que yo lo amé, con lo que yo hice por Él, sino que ya sabía de antemano todo esto, porque Él es un Dios eterno que ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, y ya tenía destinado desde antes de la creación del mundo a su Hijo unigénito para que viniera a este mundo, para que muriera por nosotros y para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta que todo esto no es casualidad? Todo esto no es una coincidencia de la vida, sino que todo estaba escrito, todo estaba perfectamente organizado y controlado por el Padre. No hay ni un solo detalle del universo, de tu vida, de la vida de los seres humanos, de nada. Nada ocurre por casualidad, ni una hoja de un árbol se cae sin Dios saberlo. Él controla absolutamente todo. Sabe dónde vives, sabe lo que estás pensando ahora mismo, sabe cómo estás delante de su presencia, lo sabe absolutamente todo, todo está escrito. Y por eso lo que tenemos que hacer es cada día someternos al Padre, someternos a Dios, porque es la única garantía, es la única posibilidad de no meter la pata y de mantenernos fieles y firmes al Señor hasta el último momento de nuestra vida. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, que se vive así en una semana y no, es una carrera que lleva tiempo y hay muchas cosas que aprender. Primeramente hay muchas cosas que despojarnos, porque cuando vinimos al Señor no vinimos, permítame la expresión, no vinimos virgen, vinimos cargados de mucha basura, de mucho, en algunos casos de orgullo, de complejos, de atadura, de muchas historias. Y a veces lleva más tiempo desprendernos y despojarnos de todo lo que no vale, que comenzar a aprender y a interiorizar todos aquellos principios que el Señor tiene para nuestra vida. Y por eso unos crecen más rápido que otros, porque unos van más en serio con el Señor que otras personas, pero el Señor nos ama a todos por igual. Amén, hermanos. Y Él nunca abandonó a su amado Hijo. Todo se cumplió, todo lo relacionado con su primera venida. Y allí había miles de testigos que pueden decir, efectivamente, así fue. Pero ese no fue nuestro tiempo. Nosotros no vivimos aquello, no vimos aquellos milagros, no escuchamos aquellas enseñanzas ni aquellas parábolas. Nosotros estamos ahora a 2000 años de distancia de aquellos acontecimientos. El tiempo ha pasado, la vida ha cambiado mucho, aunque la palabra sigue siendo eterna y el Evangelio es el mismo. La humanidad, nosotros ya no somos las mismas personas que éramos hace unos cuantos años atrás. Y nosotros lo que tenemos que hacer es empaparnos y prepararnos para recibirlo, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo, el mismo que se fue, es el mismo que nuevamente volverá. Y cuando Él vuelva, no volverá otra vez para que lo maten, para que lo torturen, para que lo humillen. No. Volverá triunfante y glorioso. Y todo ojo le verá. Y todo el mundo tendrá que ponerse de rodillas delante de Él y reconocer que Él era y es y será por la eternidad el unigénito Hijo de Dios. Y todos tendremos que prostrarnos delante de Él y adorarle
Y lo que estamos viviendo en este tiempo, una vida tan corta de ¿cuántos? 60, 80, 90, 100 años, muy corta es la vida en comparación con la eternidad. Es simplemente una etapa de preparación. Nos estamos entrenando, estamos aprendiendo a alabar, estamos aprendiendo a perdonar, estamos aprendiendo a orar, estamos aprendiendo todo lo que después nos va a venir de maravilla cuando estemos en la eternidad. Y por eso cuando es tiempo de alabar, alaba. Cuando es tiempo de orar, ora. Cuando es tiempo de servir al Señor, sírvele. Porque todo esto es una preparación. Y si además te mentalizas de que el tiempo que estamos aquí es para rescatar almas, hermanos, para no llegar a la presencia del Señor con las manos vacías, para no llegar y decir, bueno, yo llegué pero no le hablé a nadie, sino que es un tiempo para advertir, para profetizar, para hablar, para decir, prepárense que viene el Señor, que viene el Señor. Si no lo decimos nosotros, ¿quién lo hará? Y hay tantos cristianos mudos, solamente piensan en trabajar y alquilar una casita y tener la documentación y no sé qué. Hermanos, nosotros no somos de este mundo, vivimos en este mundo, no nos queda otro remedio, pero estamos de paso y el tiempo que estamos aquí, estamos para conocer mejor al Señor, para servir al Señor, para extender su reino y sobre todo para poder arrebatar algún alma al diablo y llevársela a la presencia del Señor. Por lo tanto, no perdamos más el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a pedirle al Señor que nos dé oportunidades, que nos dé ocasiones para poder testificar, para poder hablar. Regalen Biblia, Nuevo Testamento, testifiquen, hagan algo por Dios, pero no se queden callados. Que no pase un día y dos y una semana y un mes y no le hablamos a nadie de Cristo y venimos a la iglesia y salimos y nadie se entera, ni el vecino de arriba, ni la persona que está a tu lado. Hablen del Señor Jesucristo, hermano. Porque la Biblia dice que somos ahora los atalayas, los trompeteros, los voceros de Dios, para que el mundo sepa que esto se acaba, que esto tiene un límite y que el que viene pronto es el Señor Jesucristo. Está muriendo gente en este país por comer. Esto ya es el colmo. Porque hemos oído de toda la vida que hay gente que en el mundo que muere por no comer. Pero es que en España está muriendo gente por comer. Por comer cosas en mal estado. Por comer cosas que no están en buenas condiciones, pero al fin y al cabo por comer. Y es terrible cuando en plena Europa, en pleno siglo XXI, te sientas a la mesa a comer con tus hijos, con tu familia, con tu marido, y a la media hora estás muerto porque has comido algo envenenado que encima te lo han vendido en una tienda con su etiqueta es una cosa increíble. Y lo que ha pasado ahora con este ciclón y con este huracán terrible, las Bahamas. Eso es un paraíso, eso es un lugar espectacular, tal vez uno de los lugares más hermosos del mundo. Ha quedado arrasado, totalmente arrasado. 5.000 personas no aparecen en las Bahamas, cuando es un lugar que para vivir allí tiene que ser millonario para poder vivir allí. El puerto destruido, 5.000 personas desaparecidas, no sé cuántos muertos, y todavía no ha terminado el bicho este de dar vueltas y sabe Dios cuando llegue a tierra. Hermanos, los tiempos se acortan y lo que tengas que hacer, hágalo pronto. Hágalo pronto porque a lo mejor algunos de ustedes están viviendo las últimas horas de su vida. Y a lo mejor no terminas el año. ¿Lo has pensado? Estamos aquí ahora, sí, pero ¿y dentro de una hora? Nadie sabe. ¿Qué va a pasar dentro de una semana, dentro de un mes? Nadie sabe, solamente Dios. Por eso, queridos hermanos, yo les animo a que no nos apartemos nunca de los caminos del Señor. Vamos a ver gente que se enfría, gente que se aparta de los caminos del Señor, doctrinas raras y diversas. Dice que escucharán hasta espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Por eso tenemos que agarrarnos a la palabra más que nunca. Quiero contarles, antes de que se vayan, que ayer estaba aquí en la iglesia, me vino a visitar un matrimonio, unos pastores de Cuba, de la ciudad de Matanzas. Después de estar allí hablando y orando y conversando una serie de cosas, a mí me gusta mucho saber cómo está la obra en otros lugares cuando vienen visitas. Después se fueron con Carelli, supuestamente para comer y para el aeropuerto, y el Señor tenía otros planes. Nos despedimos, oramos, se fueron y
Como a los 5 o 10 minutos me llama Carelli y me dice, se me rompió el coche y estoy tirada en la carretera. Les fui a buscar y cogí a estos hermanos, fuimos a comer y después los llevé al aeropuerto. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Mientras íbamos al aeropuerto, el hermano comenzó a hablarme cosas muy interesantes. Porque yo le pregunté por un pastor que yo conozco hace muchos años que fue misionero en Cuba, en los años 50. Y él me dijo, sí, yo le conozco. Y de hecho el terreno que él compró, después nosotros edificamos una iglesia allí. Yo tuve la oportunidad de estar en esa iglesia, una iglesia muy linda, muy grande. Incluso en la iglesia del pastor en Matanza, una iglesia donde caben casi 2.000 personas. También tuve la oportunidad de estar allí. ¿Y saben lo que me decía este hermano? Dice, mira, cuando todos los misioneros salieron, todos los que fueron a llevar el evangelio a Cuba y abrieron iglesias por diferentes lugares y por las razones que todo el mundo conoce, tuvieron que marcharse, de la noche a la mañana nos quedamos los recién convertidos y teníamos que hacernos cargo de la obra que esta gente había levantado, estos pioneros, de estos misioneros que llevaron el evangelio. Y dice, muchos de los que se habían convertido en aquellos años, al final se terminaron apagando y se apartaron de los caminos del Señor, pero los que permanecimos fieles al Señor y con el paso del tiempo guardamos la semilla y trabajamos para la obra del Señor y nos convertimos en siervos de Dios y en pastores, pues son los que el Señor utilizó para que hoy en día en ese lugar esté la obra en esas condiciones tan lindas en las que está. Y yo me preguntaba, si aquí viniera a este continente, a este país, una persecución tremenda y fuera prácticamente imposible congregarse en una iglesia, como en muchos lugares ya es imposible, prohibido totalmente congregarse en una iglesia o en una casa, ¿qué ocurriría con la vida de muchos de los cristianos que se congregan aquí? ¿Qué ocurriría con muchos de los cristianos que nunca han predicado, que nunca se han parado detrás de un púlpito a decir ni buenas tardes? ¿Qué ocurriría con todas esas personas que se quieren bautizar hoy? Dentro de 10, 15 años, ¿la obra continuaría? ¿Se multiplicaría o desapareció? Eso es lo que se decía. Bueno, cuando se expulsen a estos misioneros y se deje de predicar el evangelio, la obra terminará muriendo. Fue todo lo contrario. La obra se multiplicó, la obra se fortaleció, fue limpiada la iglesia desde adentro hacia afuera y la obra creció a un ritmo y a un crecimiento realmente espectacular que ha dejado al mundo con la boca abierta. Pero ¿quiénes son los que dieron el callo y quiénes son los que mantuvieron el fuego encendido? Los creyentes. A pesar de que ya no tenían a los siervos de Dios, a los pastores, a los misioneros, se agarraron al Señor, oraron, pelearon la buena batalla. Me decía el pastor, ni me dejaron estudiar una carrera por el hecho de ser pastor. Por el hecho de ser cristiano, no me dejaron estudiar una carrera, pero tengo la mejor carrera del mundo. Tengo la carrera de servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Así que, hermanos, los tiempos pueden cambiar drásticamente de un momento a otro. Pero nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a agarrarnos a Él, vamos a orar, cierra tus ojos. Vamos a agarrarnos al Señor en estos tiempos difíciles y raros y peligrosos, como la Biblia los describe. Vamos a agarrarnos al Señor. Vamos a doblar la guardia, vamos a cerrar puertas. Vamos a tomar decisiones sabias, coherentes, bíblicas. Vamos a juntarnos con la persona idónea. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ser sabios. Y vamos a buscar a Dios. Y a leer más la Biblia. Y a leer más la palabra. Y a estudiar más las profecías. Y a estar preparados para que aquel día no sorprenda como ladrón en la noche. Sino que podamos estar orando y velando. Porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Él viene pronto, hermanos. Él viene pronto, aleluya. Créalo, el Señor viene pronto. Algunos dirán en los últimos tiempos, pero ¿dónde está? ¿Que no viene? Y la Biblia te responde y te dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es clemente, paciente y misericordioso con todos, para que procedan al arrepentimiento. Por eso no ha venido todavía el Señor. No es porque no pueda, o no quiera, o no tenga ganas, sino porque está esperando que otra persona se entregue, se rinde a Él.
porque todavía hay muchas personas que no le conocen. Todavía hay gente desorientada y perdida como ovejas sin pastor. Pero vamos a pedirle al Señor: Señor, abre mi boca, Padre. Abre mi boca, Dios. Abre mi boca para que pueda hablar de ti a todo el mundo, Señor. Oh, te adoramos, Señor, en esta noche. Pedimos, Señor, que tú avives el fuego en nuestros corazones. Que seamos un pueblo valiente y atrevido, que no tiene temor de hablar de ti a nadie. Que repartamos tu palabra, Señor, que corra tu palabra hasta el último rincón de esta isla. Y que muchos reciban el Evangelio y la verdad en Cristo Jesús. Quita, Señor, de nuestros corazones el materialismo. Quita de nosotros las vanidades de esta vida que no sirven para nada. Que nos demos cuenta que el centro no somos nosotros, sino eres tú. Que nuestra vida gire en torno a ti, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Oh, te alabamos. Llénanos con tu presencia cada día más y más. Pon el querer y el hacer por tu buena voluntad. Y que cada día, Señor, escudriñemos tu palabra y la leamos con temor y temblor, sabiendo que tu palabra se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra siempre permanecerá. Recibe toda la gloria en esta noche, Señor. Y atesoramos esta palabra en nuestros corazones. Y gracias porque tú eres el Mesías verdadero. Tú eres el único que cumplió la palabra. Tú eres el único fiel y verdadero. A ti la gloria y la honra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta noche. Aleluya.